Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy tenemos un tema interesante. Es un tema que hace referencia a unos misteriosos sucesos que acaecieron en Francia a principios del siglo XX. La cuestión es el llamado caso Reims-le-Château y su párroco, aquel párroco famoso, Berenguer Saunier. Seguramente que habéis escuchado muchos programas en la radio, incluso en la televisión y en Internet sobre el misterio que rodea a Reims-le-Château y aquel párroco que tuvo. Era Berenguer Saunier. Este hombre, pues gastó enormes fortunas de dinero, de un dinero que no tenía, porque además era bastante pobre, un dinero que nadie sabe de dónde salió, y pues ese misterio, al parecer, cuando se tira de la cuerda, te das cuenta que detrás de todo ese dinero que utilizó, puede que haya alguna siniestra organización que le financiase, una organización tal vez tan vieja como el hombre. Pero de todo esto, pues tenemos aquí al otro lado a Javier Pérez Nieto. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, José Luis. Bueno, pues ya sabes, vamos a hablar de Berenguer Saunier y de Reims-le-Château. Si quieres, expongo un poquito lo que ocurrió en aquella época, más o menos, y después, pues podemos plantear algunas hipótesis de cómo este hombre se hizo con tan inmensa fortuna y qué tipo de vida tuvo, qué descubrió y cuáles fueron sus días finales, sus desastrosos y terribles días finales. Al parecer, Berenguer Saunier, pues a principios era un párroco, un joven párroco, que a principios del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue destinado a la parroquia de Reims-le-Château, un pequeño pueblecito francés. Está situado parece que concretamente en la zona de los Bajos Alpes, una zona cerca de Carcassona, por ahí. Este hombre, pues aquel pueblecito está situado en una altananza, una especie de pequeña montaña, un cerro, y tenía muy poquitos habitantes, una pequeña iglesia, un pequeño cementerio, minúsculo, y poco más. Los dineros que manejaba este hombre, pues eran los pocos que les concedían la diócesis a la que correspondía y los que recibía de las limosnas y de alguna serie de cuestiones que le entregaban aquellos vecinos que vivían en aquel pueblo. La vida de Berenguer era muy pobre. Hasta que un buen día, en unas obras que decidió hacer después de hacerse con una pequeña cantidad de dinero, quería hacer una pequeña reforma dentro del altar. Y entonces mandó retirar del altar pues una serie de losas para poder cimentarlas nuevamente y un pilar, un misterioso pilar en el cual dentro encontró, no él, sino a los operarios que se dedicaron a hacer ese tipo de labores, encontraron unos misteriosos documentos que posteriormente entregaron al párroco, a Berenguer Saunier. Esos extraños documentos parecían hacer referencia a la Orden del Temple y hablaban sobre la Orden del Temple y su misteriosa vinculación con Sion. El párroco decodificó esos documentos gracias a la ayuda de un prior que conocía y en ellos, al parecer, había un misterioso código. Ese código llevó al párroco a París, la época de principios del siglo XX, en el cual era un París muy bullicioso, muy alegre, en el que se movían muchos artistas, bohemios y gente de lo que podríamos denominar del mundo de la farándula de por entonces. Y conoció a varias personas importantes dentro de ese mundo, personas que le relacionaron dentro del mundo de lo que podríamos denominar algo así como la clase social de París, gracias a esos documentos. Y todo lo demás es un misterio. Hay importantes relaciones con algunos de los más denotados nobles de la época francesa que llevaron a Berenguer Saunier a tener una enorme fortuna. Lo que nunca se sabe o se sabrá es de dónde salió esa enorme fortuna. Y cuando digo una enorme fortuna hablo de cientos de millones de francos. Mucho dinero para principios del siglo XX. Algo absolutamente imposible para un párroco. Fue acusado de simonía, de vender misas para obtener dinero por parte de la diócesis para la que dependía, por parte de sus superiores. Pero esa teoría nunca llegó a demostrarse, y es más, por muchas misas que hubiese vendido, jamás hubiese conseguido esas cantidades. Berenguer Saunier, tal vez estoy hablando mucho, Javier, si quieres aportar tú algo, córtame y dilo. Berenguer Saunier estuvo
bueno, pues construyó en aquel pueblo, hizo grandes cosas. Por ejemplo, la iglesia dedicada a Santa María de Magdalena, a la Magdalena, a Madeleine, a María Magdalena, la reformó completamente, la hizo prácticamente entera nueva. Amplió el cementerio, construyó una enorme villa donde él vivía y una torre situada en una parte extrema de la villa, cerca del acantilado, un acantilado cercano al pueblo. Una torre cuyo nombre es la Torre Magdala. Yo he tenido ocasión de verla, que por cierto se está abriendo, es una torre que está en una situación bastante ruinosa, y he tenido ocasión de estar en aquel pueblo. He visto que aquel hombre metió mucho dinero, porque construyó la carretera que iba de la carretera general a ese pueblecito, que es una carretera que bordea una montaña, la construyó él, Berenguer Saunier, única y exclusivamente para utilizar el coche que compró a finales del siglo XX el párroco. Este hombre manejó muchísimo dinero. Hay muchas incógnitas con respecto a de dónde sacó esa fortuna y por qué. Hay muchas incógnitas con respecto a aquellos documentos que encontró, a lo que dentro de esos documentos había, y que, por cierto, hubo un inglés, de hecho hubo varios, los que escribieron en el famoso libro de El Enigma Sagrado, que hace referencia a todo este tipo de cuestiones. El enigma sagrado habla ni más ni menos que de una estirpe real que aparentemente existió en la época de Cristo, que ha mantenido vínculos de sangre a lo largo de la historia y accedió a Europa, a la nobleza europea, a través de ciertos caminos que posteriormente se mezcló con la nobleza europea, se mezcló con lo que fueron los grandes comerciantes y banqueros. Podríamos denominar que la oligarquía actual está asentada, o sus vínculos de sangre corresponden a este tipo de estirpe que aparentemente vino de aquellas tierras. ¿Qué hay de fondo? Tenemos a templarios, tenemos a masones, tenemos a extrañas organizaciones totalmente secretas y tenemos al famoso Priorato de Sion, del que tanto se ha hablado, e incluso Dan Brown lo menciona bastante en su obra El Código da Vinci. ¿Tú qué opinas de todo esto, Javier? ¿Conoces la historia? ¿Conoces el caso? Sí, sí. Además realmente, por lo que yo sé, él tenía relación con el abad Bigou, también con Baudet y también con Gelis. De hecho, bueno, la historia se vuelve bastante, vamos a decir, truculenta a raíz de las investigaciones que, por ejemplo, desarrollaron por su parte Nicholas Haywood, en donde él establece que una serie de familias nobles, como podían ser pues la familia de Blanchefort, Agnorts, de Negret u otras, ¿verdad? Estaban encargadas de custodiar ciertas, vamos a decir, ciertos tesoros, ¿no?, que los templarios podían haber, vamos a decir, escondido apresuradamente, ¿no?, antes de su arresto. De ahí, El Santo Grial, por ejemplo. no exactamente, porque las investigaciones de Ben Hammond no han dado con ello, o sea, no tiran por esos derroteros, pero sí es verdad que este señor descubrió, estudiando pues a Saunier y ciertas claves que él dejó, como por ejemplo la Torre de Magdala, que está construida a 22 grados, con 22 escalones, con 2 ventanas. Saunier también muere un 22 de enero. O sea, es un número muy relacionado con todo este asunto. Sí, y además fíjate, cuando empieza a aparecer el simbolismo numérico, mal asunto. Algo hay detrás. Efectivamente. Lo tenemos en la actualidad. Desde el 11 de septiembre, del 9-11, incluso se habla de que los lanzamientos de ciertas lanzaderas orbitales se lanzan en fechas concretas, en lugares concretos. Hay muchas coincidencias numéricas en las guerras, en los nombres. Cuando empiezan a aparecer esas cosas, es como que algo hubiera detrás. Continúa. Pues las investigaciones de Ben Hammond, que primero encontraron una serie de botellas con documentación dentro que explicaban un poco de la historia de Berenguer Saunier,
y otras cuestiones, le llevaron hasta una caverna muy pequeñita, o sea, de hecho solo es un hueco, una oquedad, en la que encontró un cuerpo que estaba cubierto por una lora, o sea, una lona con la insignia templaria, un saco con unas monedas y una estrella de David, y ya como he dicho antes, pues no, esas botellas que tenían cierta documentación en la que, y esto siempre según Ben Hammond, por ejemplo, Berenguer Saunier habría sido responsable de la muerte de Gelis. Hay cosas muy oscuras en toda esta historia. De hecho, el pergamino, aquel del abad Bigou, el que encontró en el pilar famoso cuando hizo las obras. Efectivamente, además por insistencia. O sea, a él se le instó a que tenía que levantar allí, porque allí había algo, no se sabía qué, pero era de todos conocido que allí había algo que algunas personas se habían encargado de esconder y custodiar, ¿no? Claro. Como bien hemos dicho antes, pues Nicholas Haywood sitúa a esas familias nobles encargadas y probablemente descendientes de esta gente, ¿verdad?, a custodiarlo. O sea que esas obras no son tan casuales como se suele decir. Tal vez le financiaron para buscar algo que se sabía que había dentro de aquella iglesia. Y lo encontró. Efectivamente, de ahí que, por ejemplo, en Rennes-le-Château, en la iglesia, nos reciba el diablo Asmodeo. Sí, yo lo he visto y efectivamente. Lo primero que hay según entras a la izquierda, en el suelo, una figura de 1 metro de altura del diablo Asmodeus, que es el guardián de los tesoros. Efectivamente, la tradición, vamos a decir, demonólatra, ¿no?, o demonológica, atribuye el conocimiento y la custodia de los tesoros secretos al diablo tal, Asmodeo. Bueno, lo realmente misterioso, yo he estado allí y en toda aquella zona hay un montón de excavaciones dentro de la famosa villa de Berenguer Saunier. Se efectuaron muchas excavaciones por buscadores de tesoros y por gente de este tipo. De hecho, esas excavaciones parece que continúan, porque tuve ocasión de ver cómo habían levantado ciertas zonas de tierra. Te estoy hablando del año 2006 aproximadamente. Habían levantado grandes zonas de tierra y, bueno, pues parece ser que estaban buscando algo. La Torre Magdala en realidad es una biblioteca donde el guardaba un montón de obras. Principalmente le gustaban mucho los clásicos, la filosofía clásica a Berenguer. Era un hombre que estudió muy a fondo este tipo de cuestiones. Se habla que tuvo relaciones, como ya he dicho antes, pues con importantes miembros tanto del mundo de la farándula como de la nobleza dentro de París. Pero lo que sí que es extraño es de dónde sacó tanto dinero. ¿Se lo dieron? ¿Lo encontró? ¿O lo fabricó? ¿Tú qué opinas? Yo estoy a caballo entre que probablemente se lo dieran. Aquella documentación que la encontrase, ¿no? Que claro, si el problema es que no sabemos qué contenía ese documento, porque claro, ahí ya podemos especular y casi todo es válido. Pero quizás fuera, teniendo en cuenta además la dinastía de los merovingios y a Dagoberto II, cuyo cráneo estaba allí también en la iglesia, y tantas otras cosas, probablemente fuera algún tipo de documento que vinculase genealógicamente a la nobleza, pues digamos con Cristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues en Rennes-le-Château hay un Vía Crucis. Sí, es cierto, yo lo he visto, sí. Hay un Vía Crucis en un pequeño jardín, sí, antes de entrar cerca de la iglesia, sí. Pero ese Vía Crucis es un tanto extraño. Sí, no se ajusta, vamos a decir, al canon. De hecho, creo que es en la estación 8 aparece Jesús Cristo cargando la cruz, enfrente de él María Magdalena, y vamos a decir que están, a pesar de que son ropajes de época y tal, digamos que el estilo es como muy afrancesado, ¿no? Bueno, pues María Magdalena tiene un niño en su regazo que está cubierto por una pieza de kilt, que es la tela escocesa con los motivos cuadrados. Y esto da bastante que pensar, como que
los templarios, de todos es conocido que infiltraron las masonerías escocesas, Sí. pues después de que de la quema pública, ¿no? Ujú. Y ahí habría una curiosa analogía, ¿no? Al decir que ese linaje de Cristo hubiera pasado a Escocia. No obstante, también hay otra cosa curiosa en el mismo Vía Crucis, que es en la estación 14, Mm. en la que de noche un grupo de gente, en el que hay hombres y mujeres, sacan del sepulcro el cuerpo de Cristo. Mm. Sí, es Entonces, cierto. claro, si fuese una falsa muerte, una muerte, vamos a decir, preparada, ¿no? Un fraude, en definitiva, sí que podría haber habido ese supuesto linaje y luego, bueno, según cuenta pues, la leyenda, pues que hubiera ido a las Galias, a Francia, ¿no? María Magdalena, y que de allí, bueno, pues hubieran descendido aquellos reyes que el priorato de Sion se encargaría de, vamos a decir, proteger. El priorato de Sion. El priorato de Sion aparentemente es el brazo político de los templarios. Eso aparentemente. Y lo curioso es que en la entrada hay otro jardincito, que en el centro hay una cruz. Bajo la cruz hay un bloque de piedra, y en el bloque de piedra tiene, justo al pie de la cruz, en sus 4 caras, podemos leer estas inscripciones. Pone en una: Christus vinci, Cristo vence; Christus regnat, Cristo reina; Christus imperat, Cristo impera. Y en la parte posterior oculta pone lo siguiente: Christus aoms defendum, que quiere decir Cristo defiende al anticus ordum mysticus prioratus Sionis, a la antigua orden mística del priorato de Sion. Ujú. Entonces llegamos a la conclusión de que el priorato de Sion se mantiene vivo, o se mantuvo vivo hasta, por lo menos hasta principios del siglo XX. Sí, sí, de hecho, bueno, hay documentación al respecto porque por lo visto al priorato de Sion solo se puede pertenecer por linaje, pero digamos que tienen un gran maestre, un encargado, es decir, un maestro de ceremonia, que suele ser un hombre, vamos a decir, sobresaliente de su época. Por ejemplo, Isaac Newton estuvo en el priorato de Sion. Bueno, hay una cuestión importante, y es la siguiente. Se descubrió, en un juicio que hubo, con el tiempo, que esos documentos en los que aparecía la famosa lista donde estaba Newton y Newton, estaba también Da Vinci, había una larga lista. Esa larga lista era supuestamente fraudulenta. Pero claro, lo cierto es que si vemos la obra de todos aquellos que aparecen en aquel listado, hay como importantes vínculos dentro de lo que podríamos denominar la idea del priorato de Sion, que es el mantener la dinastía sagrada dentro de Europa, que la dinastía sagrada no es más que la dinastía de Cristo, que siendo miembro de la familia real de la tribu de David, lo que hace es perpetuar la estirpe de David, ni más ni menos. De alguna manera está diciendo: los que gobiernan en estos momentos Europa forman parte de la dinastía, de la antigua dinastía de David, de la tribu de David. Efectivamente, eso quizás lo podamos ver más claramente, porque como bien has dicho antes, a Saunier le gustaban los clásicos y con esos dineros que de alguna manera consiguió, ordenó copiar Los Pastores de Arcadia, Es cierto. de Nicolas Poussin. Así es. Los Pastores de Arcadia están, vamos a decir, frente a una mole de piedra, interpretando y leyendo un mensaje, que es el de En Arcadia estás. Bueno, ¿qué es Arcadia? Arcadia, en una población griega, era donde vivían los pelasgos, escapó a la hegemonía, por ejemplo, espartana. ¿Y por qué se caracterizaba Arcadia? Porque era un pueblo de pastores. Esa es la felicidad pastoril que se decía. Bueno, pues si unimos aquello de los pastores con las dinastías y tal, dice, básicamente estaría diciendo: estás en el pueblo de los pastores. Los pastores son los que gobiernan el rebaño. De ahí esa cuestión. Sí, ese nexo.
Hay otro dato más interesante. Berenguer Saunier tenía una ama de llaves, no recuerdo ahora el nombre. Era una ama de llaves que, como todo el mundo sabía en la época, en realidad era su amante, su esposa, su pareja, llamémoslo como quieran. Entonces, pues decían que tenían amas de llaves, que tenían asistentas o que tenían sobrinas cuidando a los curas, cuando en realidad lo que eran, pues eran su pareja. En el caso de este hombre, pues también tenía una. Berenguer Saunier tuvo un final bastante dramático, creo recordar. Hubo disputas al final de sus días y murió de una apoplejía, me parece, concretamente el día que tú has dicho. La herencia de todo aquello la recibió su ama de llaves, no recuerdo ahora el nombre. Esta mujer, comentan que cuando la Francia ocupada fue liberada por la Francia libre, lo que se hizo fue un cambio de moneda. El franco antiguo, el antiguo franco, desaparece y aparece la nueva moneda, el nuevo franco, el nuevo formato de billete. Por entonces, aquellos especuladores que habían amasado grandes cantidades de dinero, de nada les valía, porque el cambio de moneda implicaba que tenían que ir a ciertos sitios para realizar ese cambio de billetes físico, y aquellos que cambiaban muchas cantidades podían ser denunciados como colaboracionistas del régimen nazi, especuladores, etc. Con lo cual era muy difícil cambiar grandes cantidades de dinero. Se dice y se comenta, en alguna de las obras he tenido ocasión de leerlo, que esa ama de llaves, al final de sus días y en ese momento de cambio de divisa, quemaba enormes cantidades de fajos de francos en el jardín de aquella villa, porque no los podía cambiar, no las servían para nada. Tenía enormes cantidades de dinero que no las sirvieron para nada. Entonces, si ella tiene muchos billetes, nos damos cuenta de que la teoría de que fabricaba dinero no puede ser. Y la teoría de que ese dinero había sido entregado por alguien cobra fuerza. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué le dieron dinero? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué le dan dinero al párroco? ¿Por guardar el secreto? ¿Por qué? O tal vez porque estaba haciendo algún tipo de trabajitos para este tipo de organizaciones. Claro, yo también me inclino a pensar, a ver, ¿cuánto dinero se puede dar a alguien por escribir un documento? Pues bueno, eso puede justificar una parte, pero no todo. Es chantaje, lo matarías, lo matarías o lo eliminarías o te lo cargarías. Claro. Si alguien te hace chantaje, oye, yo tengo este documento, o me das dinero o lo saco a la luz pública, evidentemente eso es chantaje. Con lo cual esa teoría tampoco tiene fuerza, porque estuvo muchos años haciéndose con dinero. Efectivamente, en torno a la muerte de Saunier, el señor, como he dicho, Ben Hammond, dice que estaría vinculada a que él conocía por sus relaciones de aquellas covachas, de aquellos huecos, de aquellos sitios donde supuestamente los templarios habrían dejado parte de su legado. Sí. Y él habría sido muerto al llevarse piezas de aquellos sitios. Es probable que a lo mejor mercadease de alguna manera, aparte de recibir una financiación, con aquellas cuestiones. De hecho, es curioso porque ambos dos, tanto Saunier como su ama de llaves, mueren los dos de la misma afección. Efectivamente, apoplejía. Es muy curioso, sí. ¿No estaría haciendo este hombre algún tipo de misas negras? Es curioso que digas eso, porque en Arcadia lo que se adoraba en el tiempo de los pelasgos era el macho cabrío. Y hay cuestiones que pueden... Eso en sí no tiene por qué ser malo, pero pueden desvirtuarse y corromperse con una facilidad muy grande, sobre todo si están fuera de contexto. Y además es que importantes personajes conocían a Saunier. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que importantes personajes de la oligarquía y del mundo público francés de París, de principios del siglo XX, pertenecían a una oscura organización que estaba efectuando algún tipo de rituales oscuros, avalados por un pequeño párroco de una abadía, de una iglesia situada en Rennes-le-Château. ¿Le estaban pagando por sus servicios grandes cantidades de dinero? Pudiera ser, pero ya te digo, yo no puedo afirmarlo. Es una teoría, ahí está.
Lo cierto es que en Francia hay un vídeo colgado dentro de favoritos en el canal de mundodesconocido.com en YouTube, en el cual un francés habla de ciertos rituales que se vienen llevando a cabo por parte de importantes personajes en Francia. Es curioso porque también este cadáver que encontró Ben Hammond, que se supone que es una mujer, y digo se supone porque digamos que el cadáver está muy inaccesible y él tuvo que inventar un artilugio para extraer algunos cabellos y bueno, dado el deterioro, pues no se podía. Lo que pasa es que ese cadáver, supuestamente perteneciente a una mujer, venía de Oriente Próximo. O sea, ni siquiera era francés. Entonces ahí ya se van hilando ciertas cuestiones que, bueno, lo que hacen es enrollarnos más, ¿no? O sea, ¿Rituales de sangre? Pues no lo sé, porque fue enterrada con honores. O sea, está cubierta por un lienzo con la enseña templaria y un saco de monedas con la estrella de David. No sé, es muy extraño. Muy extraño, sí. Vamos, de hecho, puede que no fuera un sacrificio, pero realmente sí, hay una ceremonia y un ritual, claro. Vamos a ver, vamos a hacer un balance. Tenemos al Anticus Ordum Mysticum Priorato Siones, el Priorato de Sion, el brazo político de los templarios. Tenemos documentos templarios, referencias a María Magdalena, referencias al Santo Grial, referencias a unas conexiones con ciertos personajes importantes del París de principios del siglo XX. Hay mucho dinero. Estamos hablando de que detrás había una organización secreta que en su cúpula se dedicaba a hacer ritos de sangre, que eran hechos por un sacerdote, supuestamente un sacerdote reconocido por la Iglesia cristiana. ¿Quién pudiese haber dado más fuerza a ese tipo de sacrificios? No es fácil comprar a un sacerdote. No, de hecho, para desarrollar una misa negra solo la puede desarrollar un sacerdote católico renegado. Efectivamente. O sea, no puede montar una misa negra por santigracia. O sea, tiene que ser un ferviente. Es que es como todo. O sea, si vamos a hablar del diablo, pues tienes que creer en el diablo para poder hacer esas cosas. Y claro, si no eres un cura, intrínsecamente debe de creer en el diablo, porque es el némesis de su Dios. ¿Qué le habrían enseñado a este hombre para que pasase públicamente, demostrase ser una persona vinculada a la fe de Cristo y tal vez, quizás, internamente tuviese la fe del anticristo? ¿Qué le enseñaron? O sencillamente fue un chantaje: yo te doy dinero y tú haces esto. Me resulta un poco difícil. Yo creo que es un poco todo. Es que no me cabe otra teoría. Quiero decir, eso de que venda las misas es absurdo. Por muchas misas que venda, nunca se podría haber hecho con tantísima cantidad. Incluso este hombre tenía proyectos. Cuando estuve en Rennes-le-Château, él tenía un proyecto de haber construido un enorme mirador, altísimo mirador, una torre mucho más alta en el centro del pueblo. Tenía como proyecto, que no llegó a llevar a efecto porque no tuvo. Incluso hay planos o dibujos o bocetos de este proyecto que quería llevar a cabo. Todo es muy extraño. Lo que sí que creo es que si realmente hubo una organización que estuvo detrás, esa organización hoy en día sigue viva. Si esa organización tenía tanto poder y tanto dinero, hoy en día tiene más. Sí, vamos, y de eso no te quepa duda, porque por ejemplo, y no quiero que la gente luego mezcle las churras con las merinas por lo que voy a decir, pero ahí tenemos a la masonería, que es una organización que ya cuenta con sus varios siglos de antigüedad y ahí sigue, más poderosos, más tal, y se han perpetuado, pues eso, a correr del tiempo. No es descabellado afirmar tal cosa. Bueno, lo que es cierto es que todo esto ahí está, ocurrió, y si vosotros vais, aquellos que nos escuchan, van a Rennes-le-Château, allí lo pueden ver, que por cierto, muy cerca de Rennes-le-Château está Carcassona, que tiene un enorme castillo templario, es el más bestial castillo templario que os podáis imaginar, es gigantesco. Ahí entra dentro una ciudad y unas murallas impresionantes y bueno, pues ese castillo. Yo he estado también en el cementerio
de Carcasona. En el cementerio de Carcasona, es curioso, hay un montón de lápidas masónicas, en las cuales hay pirámides masónicas, hay escuadras y compases, hay también los famosos pilares masónicos. O sea, ves muchas lápidas e incluso hacen claramente referencia a que esa persona que estaba allí enterrada pertenecía a una orden masónica concreta o a otra. Es una zona muy vinculada a la masonería, una zona muy vinculada a los templarios y una zona, evidentemente, muy cercana a Rennes-le-Château. Ahí están todos estos datos. También es cierto que el tesoro templario ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Con lo cual, si leamos todo esto, pues no sé, ya he dicho, los poderes que entonces tenían tanto dinero y desde luego tanto empuje siguen hoy en día vigentes, siguen ahí. Bueno, pues ahí está el misterio de Rennes-le-Château. Para aquellos que quieran ahondar más, les aconsejo que lean a Henry Lincoln, el Enigma Sagrado, incluso algún documental que tiene Henry Lincoln sobre este tipo de sobre esta cuestión, resulta muy revelador y muy interesante. Intentaré colgar en la página web los vídeos de Henry Lincoln en los cuales desarrolla todo este tipo de cuestiones de las que hemos hablado. Y aquí pues hemos aportado esa idea en la que es difícil encontrar la teoría de que quizás este párroco se dedicase a hacer trabajitos para alguna extraña organización, muy antigua organización. Bueno, pues nada más, Javier. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber aportado los datos que nos has comentado. Nada, hombre, gracias a ti, cuando quieras. Muy bien. Hasta pronto, Javier. Nos vemos. Forma dentro del altar, y entonces mandó a retirar del altar pues una serie de losas para poder cimentarlas nuevamente y un pilar, un misterioso pilar en el cual dentro encontró, no él, sino a que los operarios que se dedicaron a hacer ese tipo de labores encontraron unos misteriosos documentos que posteriormente entregaron al párroco, a Berenguer Saunier. Esos extraños documentos parecían hacer referencia a la Orden del Temple y hablaban sobre la Orden del Temple y su misteriosa vinculación con Sion. El párroco decodificó esos documentos gracias a la ayuda de un prior que conocía y en ellos, al parecer, había un misterioso código. Ese código llevó al párroco a París, la época de principios del siglo XX, en el cual era un París muy bullicioso, muy alegre, en el que se movían muchos artistas, bohemios y gente de lo que podríamos denominar del mundo de la farándula de por entonces. Y conoció a varias personas importantes dentro de ese mundo, personas que le relacionaron dentro del mundo de lo que podríamos denominar algo así como la clase social de París, gracias a esos documentos. Y todo lo demás es un misterio. Hay importantes relaciones con algunos de los más denotados nobles de la época francesa que llevaron a Berenguer Saunier a tener una enorme fortuna. Lo que nunca se sabe o se sabrá es de dónde salió esa enorme fortuna. Y cuando digo una enorme fortuna hablo de cientos de millones de francos. Mucho dinero para principios del siglo XX. Algo absolutamente imposible para un párroco. Fue acusado de simonía, de vender misas para obtener dinero por parte de la diócesis para la que dependía, por parte de sus superiores. Pero esa teoría nunca llegó a demostrarse, y es más, por muchas misas que hubiese vendido, jamás hubiese conseguido esas cantidades. Berenguer Saunier, tal vez estoy hablando mucho, Javier, si quieres aportar tú algo, córtame y dilo. Berenguer Saunier estuvo... pues construyó en aquel pueblo, hizo grandes cosas. Por ejemplo, la iglesia dedicada a Santa María de Magdalena, a Madeleine, a María Magdalena, la reformó completamente, la hizo prácticamente entera nueva. Amplió el cementerio, construyó una enorme villa donde él vivía y una torre situada en una parte extrema de la villa, cerca del acantilado, un acantilado cercano al pueblo. Una torre cuyo nombre es la Torre Magdala. Yo he tenido ocasión de verla, que por cierto se está abriendo. Es una torre que está en una situación bastante ruinosa. Y Santo Grial, por ejemplo. No exactamente, porque las investigaciones de Ben Hammond no han dado con ello, o sea, no
no tiran por esos derroteros, pero sí es verdad que este señor descubrió, estudiando pues a Saunier y ciertas claves que él dejó, como por ejemplo la Torre de Magdala, que está construida a 22 grados, con 22 escalones, con 2 ventanas. Saunier también muere un 22 de enero. O sea, es un número muy, muy relacionado con todo este asunto. Sí, y además fíjate, cuando empieza a aparecer el simbolismo numérico, mal asunto. Algo hay detrás. Efectivamente. Lo tenemos en la actualidad. Desde el 11 de septiembre, del 9-11, incluso se habla de que los lanzamientos de ciertas lanzaderas orbitales se lanzan en fechas concretas, en lugares concretos. Hay muchas coincidencias numéricas en las guerras, en los nombres. Cuando empiezan a aparecer esas cosas, es como que algo hubiera detrás. Continúa. Pues las investigaciones de Ben Hammond, que primero encontraron una serie de botellas con documentación dentro que explicaban un poco de la historia de Berenguer Saunier y otras cuestiones, le llevaron hasta una caverna muy, muy pequeñita, o sea, de hecho solo es un hueco, una oquedad, en la que encontró un cuerpo que estaba cubierto por una lona con la insignia templaria, un saco con unas monedas y una estrella de David, y ya como he dicho antes, pues no esas botellas que tenían cierta documentación en la que, y esto siempre según Ben Hammond, por ejemplo, Berenguer Saunier habría sido responsable de la muerte de Gelis. Hay cosas muy, muy oscuras en toda esta historia. De hecho, el pergamino, aquel del abad Bigou, el que encontró en el pilar famoso cuando hizo las obras. Efectivamente, además por insistencia. O sea, a él se le instó a que tenía que levantar allí, porque allí había algo, no se sabía qué, pero era de todos conocido que allí había algo que algunas personas se habían encargado de esconder y custodiar, ¿no? Claro. Como bien hemos dicho antes, pues Nicholas Haywood sitúa a esas familias nobles encargadas y probablemente descendientes de esta gente, ¿verdad?, a custodiarlo. O sea que esas obras no son tan casuales como se suele decir. Tal vez le financiaron para buscar algo que se sabía que había dentro de aquella iglesia. Y lo encontró. Efectivamente, de ahí que, por ejemplo, en Rennes-le-Château, en la iglesia, nos reciba el diablo Asmodeo. Sí, yo lo he visto y efectivamente. Lo primero que hay según entras a la izquierda, en el suelo, una figura de 1 metro de altura del diablo Asmodeus, que es el guardián de los tesoros. Efectivamente, la tradición, vamos a decir, demonólatra, ¿no?, o demonológica, atribuye el conocimiento y la custodia de los tesoros secretos al diablo tal, Asmodeo. Bueno, lo realmente misterioso, yo he estado allí y en toda aquella zona hay un montón de excavaciones dentro de la famosa villa de Berenguer Saunier. Se efectuaron muchas excavaciones por buscadores de tesoros y por gente de este tipo. De hecho, esas excavaciones parece que continúan, porque tuve ocasión de ver cómo habían levantado ciertas zonas de tierra. Te estoy hablando del año 2006 aproximadamente. Habían levantado grandes zonas de tierra y, bueno, pues parece ser que estaban buscando algo. La Torre Magdala, en realidad, es una biblioteca. Una biblioteca donde él guardaba un montón de obras. Principalmente le gustaban mucho los clásicos, la filosofía clásica a Berenguer. Era un hombre que estudió muy a fondo este tipo de cuestiones. Se habla que tuvo relaciones, como ya he dicho antes, pues con importantes miembros tanto del mundo de la farándula como de la nobleza dentro de París. Pero lo que sí que es extraño es de dónde sacó tanto dinero. ¿Se lo dieron? ¿Lo encontró? ¿O lo fabricó? ¿Tú qué opinas? Yo estoy a caballo entre que probablemente se lo dieran. Aquella documentación que la encontrase, ¿no? Que claro, si el problema es que no sabemos qué contenía ese documento, porque claro, ahí ya podemos especular y casi todo es válido. Pero quizás fuera, teniendo en cuenta además
la dinastía de los merovingios y a Dagoberto II, cuyo cráneo estaba allí también en la iglesia, y tantas otras cosas, probablemente fuera algún tipo de documento que vinculase genealógicamente a la nobleza, pues digamos, con Cristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues en René Le Chateau hay un Vía Crucis. Ah, sí, es cierto, yo lo he visto, sí. Pero es- Hay un Vía Crucis en un pequeño jardín y he tenido ocasión de estar en aquel pueblo. He visto que aquel hombre metió mucho dinero porque construyó la carretera que iba de la carretera general a ese pueblecito, que es una carretera que bordea una montaña, la construyó él, Berenguer Saunier, única y exclusivamente para utilizar el coche que compró a finales del siglo XX, el párroco. Este hombre manejó muchísimo dinero. Hay muchas incógnitas con respecto a de dónde sacó esa fortuna y por qué. Hay muchas incógnitas con respecto a aquellos documentos que encontró, a lo que dentro de esos documentos había, y que, por cierto, hubo un inglés, de hecho hubo varios, los que escribieron en el famoso libro de El Enigma Sagrado, que hace referencia a todo este tipo de cuestiones. El Enigma Sagrado habla ni más ni menos que de una estirpe real que aparentemente existió en la época de Cristo, que ha mantenido vínculos de sangre a lo largo de la historia y accedió a Europa, a la nobleza europea, a través de ciertos caminos que posteriormente se mezcló con la nobleza europea, se mezcló con lo que fueron los grandes comerciantes y banqueros. Podríamos denominar que la oligarquía actual está asentada, o sus vínculos de sangre corresponden a este tipo de estirpe que aparentemente vino de aquellas tierras. ¿Qué hay de fondo? Tenemos a templarios, tenemos a masones, tenemos a extrañas organizaciones totalmente secretas y tenemos al famoso Priorato de Sion, del que tanto se ha hablado, e incluso Dan Brown lo menciona bastante en su obra El Código da Vinci. ¿Tú qué opinas de todo esto, Javier? ¿Conoces la historia? ¿Conoces el caso? Sí, sí. Además realmente, por lo que yo sé, él tenía relación con el abad en Bigou, también con Baudet y también con Gelis. De hecho, bueno, la historia se vuelve bastante, vamos a decir, truculenta a raíz de las investigaciones que, por ejemplo, desarrollaron por su parte Nicholas Haywood, en donde él establece que una serie de familias nobles, como podían ser pues la familia de Blanchefort, Agnorts, de Negret u otras, ¿verdad? Estaban encargadas de custodiar ciertas, vamos a decir, ciertos tesoros, ¿no?, que los templarios podían haber, vamos a decir, escondido apresuradamente, ¿no?, antes de su arresto. De ahí... Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy tenemos un tema interesante. Es un tema que hace referencia a unos misteriosos sucesos que acaecieron en Francia a principios del siglo XX. La cuestión es el llamado caso Reims-le Château y su párroco, aquel párroco famoso, Berenguer Saunier. Seguramente que habéis escuchado muchos programas en la radio, incluso en la televisión y en Internet sobre el misterio que rodea a Reims-le Château y aquel párroco que tuvo. Era Berenguer Saunier. Este hombre, bueno, pues gastó enormes fortunas de dinero, de un dinero que no tenía, porque además era bastante pobre, un dinero que nadie sabe de dónde salió, y bueno, pues ese misterio, al parecer, cuando se tira de la cuerda, te das cuenta que detrás de todo ese dinero que utilizó, puede que haya alguna siniestra organización que le financiase, una organización tal vez tan vieja como el hombre. Pero de todo esto, bueno, pues tenemos aquí al otro lado a Javier Pérez Nieto. ¿Qué tal, Javier? Bueno, muy bien, José Luis. Bueno, pues ya sabes, vamos a hablar de Berenguer Saunier y de Reims-le Château. Si quieres, expongo un poquito lo que ocurrió en aquella época, más o menos, y después, bueno, pues podemos plantear algunas hipótesis de cómo este hombre se hizo con tan inmensa fortuna y qué tipo de vida tuvo, qué descubrió
y cuáles fueron sus días finales, sus desastrosos y terribles días finales. Al parecer, Berenguer Saunier, bueno, pues a principios era un párroco, un joven párroco, que a principios del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue destinado a la parroquia de Reims-le-Château, un pequeño pueblecito francés. Está situado parece que concretamente en la zona de los Bajos Alpes, una zona cerca de Carcassona, por ahí. Este hombre, bueno, pues aquel pueblecito está situado en una altananza, una especie de pequeña montaña, un cerro, y tenía muy poquitos habitantes, una pequeña iglesia, un pequeño cementerio, minúsculo, y poco más. Los dineros que manejaba este hombre, bueno, pues eran los pocos que les concedían la diócesis a la que correspondía y los que recibía de las limosnas y de alguna serie de cuestiones que le entregaban aquellos vecinos que vivían en aquel pueblo. La vida de Berenguer era muy pobre. Hasta que un buen día, en unas obras que decidió hacer después de hacerse con una pequeña cantidad de dinero, quería hacer unas pequeñas